Buenas tardes, voy a explicarles en este video la utilización de esta calculadora online de Online School para volúmenes y áreas laterales. Entonces aquí tenemos un cubo, que es ese un poliedro regular, donde todos los lados son iguales, ¿cierto? Entonces el volumen del cubo es multiplicar este lado por esta profundidad, por esta altura. Como todos los lados son iguales, entonces quedaría L por L por L, es decir, L al cubo. O como aparece en esta calculadora, A es la longitud de la cara del cubo, entonces sería A a la 3. Fíjense que acá nos aparece nosotros entonces en la calculadora que introduzcamos la longitud del área del cubo. Entonces vamos a introducir el valor de 2 y entonces nos va a quedar 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la 3, y el resultado va a ser 8. Y aquí nos está mostrando la solución. Miren, el volumen es igual a la 3, como A vale 2, entonces quedaría 2 a la 3, cuyo resultado es 8. Entonces de esta manera, con esta fórmula, volumen del cubo igual a L al cubo, nosotros podemos calcular el volumen de un cubo. Veamos ahora el volumen del ortoedro. El ortoedro es esta figura de 6 caras, donde cada una de ellas es un rectángulo. En este caso, entonces el volumen de este ortoedro va a ser el largo por el ancho por el alto, A por B por H, donde A es una longitud, B es la profundidad y H va a ser la altura. Entonces en la calculadora nos dice a nosotros que introduzcamos cada uno de los valores de ese ortoedro. Entonces digamos que este lado vale 2, que este lado vale 3 y que la altura vale 4. Entonces le decimos que nos calcule el volumen y nos dice que el volumen de este ortoedro es A por B por H, es decir, 2 por 3 por 4, y nos haría dar igual a 24. El asunto es con las unidades, ¿cierto? Debemos de tener presente que todos los lados estén en las mismas unidades para que el volumen dé en unidades cúbicas. Entonces, si está en centímetros, todas las cantidades deben de estar en centímetros para que nos dé el volumen en centímetros cúbicos. Si está en pies, entonces haríamos la conversión de las tres cantidades a pies para que nos dé pie cúbico, o si lo tenemos en metros, entonces hacemos las conversiones de las tres cantidades para que nos dé metro al cubo. Veamos acá este volumen del paralelepípedo que nos muestra ya el ortoedro pero con una inclinación. Entonces el volumen es un prisma cuadrangular cuyas bases son paralelogramos y el volumen va a ser el área de la base por la altura. Fíjese que cuando él forma un ángulo de 90, pues esta fórmula coincide con la del ortoedro, ¿cierto? Para el caso del paralelepípedo. Aquí ya la calculadora online nos dice, bueno, entonces introduzcamos la altura. Entonces digamos que aquí la altura es 3 y el área de la base, supongamos, aquí ya estoy en el área de la base, tendremos que tener presente que debe de ser unidades ya cuadradas, ¿cierto? O sea, como en la figura es un rectángulo, entonces lo primero que tendríamos que hallar es el rectángulo, y cuidado que la altura es la que hay entre estas dos caras que tenemos acá. Ya no es la longitud del lado que nos correspondía en el caso del ortoedro, sino a la altura que hay entre las dos caras. Entonces aquí tendría ya en la unidad de áreas tendrían unidades cuadradas y la altura en unidades lineales, y al multiplicarla entonces nos daría unidades cúbicas. En este caso, miren que si introducimos que h valga 3 y el área de la base valga 4, entonces el volumen va a dar 3 por 4, 12 metros cúbicos o centímetros cúbicos, dependiendo de la unidad que estemos trabajando. Muy bien, entonces ahora miremos un momento acá el volumen de la esfera. En el volumen de la esfera, entonces la esfera, el volumen es 4/3 de pi por r al cubo, donde r es el radio y pi es el número irracional 3.1416 aproximadamente. Entonces, recuerden que entonces como el volumen es 4/3 de pi r al cubo, la calculadora me está diciendo que introduzca el radio de la esfera. Vamos a introducir un radio 2, entonces va a quedar 4 por pi por 2 al cubo dividido 3. Y entonces, miren que la calculadora nos muestra el resultado. 4/3 de pi r a la 3 sería 4/3 de pi, 2 a la 3 quedaría 8. 8 por 4, 32 tercios pi. Este resultado está en función de pi.
Si se están presentando pruebas de selección múltiple, como no se tiene calculadora, entonces se deja escrito en función de pi hasta esta parte. Si ya tenemos calculadora, entonces cogemos la calculadora, cogemos el número 32, lo multiplicamos por 3.141592.654, es decir, el número pi, que aproximadamente es 3.1416, y lo dividimos dentro de 3, y eso nos da 33.51 aproximadamente en unidades cúbicas, y de esa manera tenemos el volumen de la esfera. Veamos ahora el volumen del cilindro. Un cilindro que es un sólido en el cual la base es un círculo, ¿cierto? Miren, la base es un círculo y de altura h. El círculo es de radio r. Entonces el volumen es el área de la base, y como es un círculo, recuerden que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Miren que aquí lo está mostrando, pi por r cuadrado, por la altura. Entonces de esa manera pi r2h nos permite hallar el volumen del cilindro, donde r es el radio del cilindro y h es la altura del cilindro, y el valor de pi de nuevo es el número irracional 3.1416 aproximadamente. Entonces en la calculadora nos dice a nosotros que introduzcamos el valor. Esta es una calculadora online, entonces introduzca el valor del radio del cilindro y de la altura. Digamos que es de un radio 2 y de una altura 3. Recuerden que deben de tener las mismas unidades, y calculamos el volumen. Inmediatamente entonces la calculadora nos dice que el volumen es pi r2h, es decir, pi, el radio era 2 al cuadrado por 3. Si estoy sin calculadora haciendo pruebas de selección múltiple, presentando exámenes de selección múltiple donde no puedo sacar calculadora, pi al cuadrado da 4 por 3, 12 pi. Debo dejar el pi a un lado del número 12 porque ahí me está indicando que pi lo debo multiplicar por 12. Como pi vale 3.1416, al multiplicarlo por 12 nos da 37.699, aproximadamente 37.7 en unidades cúbicas. Y de esta manera aquí tenemos nosotros el volumen de un cilindro. El volumen de un cono. Entonces en el volumen de un cono es esta figura geométrica regular. Entonces tenemos que la base, miren que aquí es un círculo y de altura h, entonces el volumen del cono es 1/3 de pi r2 por h. Como la base es un círculo, entonces miren que yo podría decir que el volumen del cono es el área de la base por la altura dividido entre 3, o 1/3 del área de la base por la altura. Pero es mejor acostumbrarnos a escribir en función del radio y decir que el volumen es 1/3 de pi r2h, como aparece acá, donde r es el radio de la base del cono y h es la altura, y el número pi de nuevo 3.1416. Entonces en la calculadora nos dice que introduzcamos el valor del radio. Digamos que el radio es 2 y de nuevo la altura es 3, y calculamos el volumen del cono. Entonces la respuesta a la solución dice 1/3 de pi r2h, quedaría 1/3 de pi, el radio es 2 al cuadrado, quedaría 4, 4 por 3 daría 12, 12 dividido entre 3 daría 4. Entonces, si estoy sin calculadora, el resultado lo escribo como 4pi y dejo enunciado pi. No puedo escribir solamente 4, debo decir que el pi va a multiplicar al 4, y si tengo calculadora, entonces multiplicamos 4 por 3.1416, nos da 12.56 aproximadamente en unidades cúbicas, depende de las unidades que nosotros estemos utilizando. Recuerden que antes de reemplazar debemos de tener todo en el mismo sistema de unidades. Aquí aparece la página de la calculadora, aquí la están viendo por si de pronto la quieren utilizar. Pero además de eso, también nos permite a nosotros, esta calculadora nos permite hallar las áreas laterales o las áreas totales de las figuras geométricas. Entonces veamos un momentico el área del cubo. Como un cubo es una figura geométrica regular que todos los lados son iguales, ¿cuántas caras tiene el cubo? Fíjese que tiene 6 caras, una al frente, otra atrás, 2 a los lados, una abajo y otra arriba, entonces tiene 6 caras, y cada una de ellas es un cuadrado. Entonces el área de este cuadrado sería lado por lado, en este caso lo están mostrando con la letra A, entonces sería A por A, sería A cuadrado, y como todas las 6 caras son iguales, entonces sumar esas 6 caras es lo mismo que coger una cara de esa y multiplicarla por 6, entonces el área, miren que ya no estamos hablando de volumen, estamos hablando del área de superficie. Para el caso del cubo es 6a a la 2.
Aquí nos está diciendo que donde A es el área del cubo, ahí es el área total de ese cubo, hay que decir lo que es total, porque si fuera la lateral sería la que está por los lados. Y solamente serían las 4 que están a los lados sin incluir la tapa superior e inferior. Entonces aquí nos dice que introduzcamos la longitud de la cara del cubo, digamos que vale 2, y nos calcula el área total. Miren, 6 por a cuadrado, a es 2 al cuadrado, 2 al cuadrado da 4, 4 por 6 daría 24, ya estas unidades son unidades cuadradas, es decir, metro cuadrado, centímetros cuadrados, porque deben de corresponder la unidad a la magnitud que nosotros estamos midiendo. Pero veamos un momentico el área de la esfera. El área de una esfera es 4pi r2. Esta es la fórmula para calcular el área de una esfera, 4pi por r cuadrado, donde A es el área de la esfera, r es el radio de la esfera y pi es el número irracional 3.1416. De nuevo nos dice que introduzcamos el radio, entonces vamos a introducir un radio de 2 y la solución en la calculadora nos dice que el área de la esfera es 4pi r2, sería 4pi, r vale 2, 2 al cuadrado da 4, 4 por 4 daría 16pi. Hasta aquí sería la respuesta si no tengo calculadora. Y si tengo calculadora, cojo 16 o multiplico 16, porque no es necesario la calculadora para hacer la operación, sino simplemente multiplicarla. Multiplico 16 por 3.1416, nos da 50.26 unidades cuadradas, o metros cuadrados, centímetros cuadrados o centímetros cuadrados. Muy bien. Y veamos ahora el área de un cilindro. Entonces, en el área del cilindro tenemos lo siguiente. Aquí hay que tener cuidado porque yo puedo mirar o el área lateral, que aquí están llamando fórmula para el área de la superficie lateral. Si es la lateral, es la del lado. Entonces el área del lado sería el perímetro de la circunferencia, que sería 2πr por la altura. Entonces miren que es la primera fórmula que está apareciendo acá. El área lateral sería 2πrh, porque es la que está por el lado del cilindro. Mientras que ese es el área total, al área lateral le sumo las dos tapas. Y las dos tapas son dos círculos y esos dos círculos son πr2. Como son dos, por eso aparece este 2 acá. Entonces miren que esta ya es el área total de un cilindro. 2πrh más las dos tapas, que serían 2πr cuadrado. Si solamente les preguntan el área lateral, es 2πrh. Y obviamente aparece el número pi. Entonces nos dice acá que introduzcamos el radio, digamos que es de radio 2 y de altura 3, y veamos que nos muestra la calculadora online. Entonces nos dice, miren, el área superficial o lateral del cilindro es área igual a 2πrh. Esa es el área pero lateral, la de los lados, no más, sin incluir las dos tapas. Y sería 2 por 2, 4 por 3, 12pi. Hasta aquí se dejaría la operación. Si no voy a utilizar calculadora, y si la multiplico 12 por 3.1416 da 37.699, es decir, aproximadamente 37.7 unidades cuadradas. Y para el área superficial total del cilindro, le incluimos las dos tapas y nos daría 20pi o 62.83. Ustedes pueden chequear, coger la figura, le dan un determinado radio como ejercicio y pueden calcular tanto el volumen como pueden calcular el área lateral. Y de esta manera su respuesta debe coincidir con lo que está haciendo la solución de esta calculadora online. Y finalmente veamos el área de un cono. Entonces en el área de un cono también nos pasa lo mismo, hay que tener cuidado. El área lateral sería el área que está por los lados, mientras que el área total sería el área lateral con el área de la tapa por debajo, que es pi r2. ¿Cuál será el área lateral? Pi rl, donde esta cantidad acá, este pi es 3.1416, r en este caso, entonces tenemos nosotros como el radio del círculo que está formando como base. Y miren que L es lo que se llama la generatriz del cono. Entonces nosotros aquí nos piden que introduzcamos el radio, que sería, vamos a coger un cono de radio 2 y digamos que la generatriz es 3. Y aquí nos entrega entonces a nosotros tanto el área lateral, que es 6pi o 18.85 aproximadamente, como el área total, que es de 10pi o 31.41. Bien, aquí aparece la dirección, jóvenes.
aquí aparece la dirección de la calculadora y espero que les sea útil. Y miren que hemos visto los volúmenes y las áreas de las figuras geométricas regulares. Una feliz tarde.